De acuerdo. Muy bien, bienvenidos todos a la cuarta sesión de este seminario. Y ahora vamos a ver las funciones BDFs que están basadas en isogenias. Hasta el momento se han propuesto dos. Eh, ya vimos las de RSA y en la clase anterior vimos rápidamente un breve repaso de isogenias. Recordemos que una isogenia, que dos curvas elípticas son isógenas. Si hay un punto P de orden, digamos, de orden L, que sirve como su kernel, ¿no? Es por eso que está esta figura en que se pone una curva elíptica dominio y un punto kernel a las funciones de Below, por ejemplo, y esta nos da la curva elíptica imagen y el mapa de isogenias que las une. También podemos evaluar puntos, entonces podemos enviar puntos de la curva elíptica dominio a la imagen, como si fueran planetas, ¿no? Que las isogenias son la nave espacial que transporta puntos de la curva elíptica dominio a la curva elíptica imagen. Normalmente calculamos estas isogenias de una manera bastante eficiente. Tradicionalmente decíamos que con la fórmula de Below, que tienen una complejidad L, de hecho, esa complejidad es muy concreta, no es asintótica. Podemos decir que aproximadamente se realizan 6L multiplicaciones de campo para calcular una isogenia de grado L. Por ejemplo, si queremos calcular una isogenia de grado 101, vamos a calcular del orden de 600 multiplicaciones de campo para poder encontrar la isogenia, la curva imagen, o poder transportar puntos de la curva dominio a la curva imagen. Eso con las fórmulas tradicionales de Below, y recientemente, hace 2 años, se presentaron unas fórmulas muy interesantes para hacer ese cálculo aún más rápido a una complejidad raíz cuadrada de L. Esta sí es una complejidad asintótica, pero hay unos estudios ahí que tratan de encontrarlo de una manera más concreta. De hecho, es un trabajo que estamos desarrollando con la profesora Amalia y otros colegas y chicos estudiantes con los que estamos tratando de paralelizar esas fórmulas de Below para hacerlas aún más rápidas. Las de Below Square. Bien, entonces, esto ya lo habíamos visto anteriormente, me lo voy a saltar. Les recuerdo el invariante J de una curva elíptica es como su identificador, el identificador de una curva. En el caso de las curvas de Montgomery, si estamos utilizando el modelo de Montgomery, ese invariante J está dado por esta ecuación que estoy mostrando acá. Como ven ustedes, solo está involucrada la constante A, por lo tanto decimos de que ese J invariante en curvas de Montgomery es agnóstica a la constante B. La constante B puede ser cualquier cosa, incluso normalmente suponemos que es B igual a 1. Dos curvas elípticas son isomórficas entre sí si tienen el mismo J invariante, ¿no? Entonces, esa es una propiedad que se utilizó mucho, por ejemplo, en Psych, cuando todavía existía, antes de que se destrozara completamente con ese ataque matemático de hace un par de meses. Pero bueno, hay otra forma alternativa a las fórmulas de Below para encontrar isogenias entre dos curvas, y es usando la teoría de polinomios modulares, y también se mencionó la vez pasada. Un polinomio modular phi de L es un polinomio que tiene coeficientes enteros en dos variables, X y Y, y si estamos hablando del polinomio modular L, tiene grado L más 1, ¿verdad? Y para calcular, se dice que dos curvas elípticas son isogenias de grado L entre sí, sí y solo sí, son raíces del polinomio modular L. Si son raíces de ese polinomio, entonces los J invariantes de esas curvas, perdón, si los J invariantes de la curva E y la curva E' son raíces del polinomio en dos variables, el polinomio modular de grado de L, entonces se dice que esas dos curvas son isógenas entre sí. De tal manera que esa es una forma alternativa de encontrar curvas isógenas a E de grado L, es encontrar raíces en un polinomio modular, ¿no? Esa sería otra forma alternativa diferente de la fórmula de Below,
para hallar dos curvas que son isógenas entre sí. Y de hecho las vamos a utilizar en una de las dos PDFs que vamos a ver en esta presentación. Este es el grafo de isogenias de grado L que yo les mostraba. Básicamente podemos unir curvas elípticas. Podemos ir de una curva elíptica, por ejemplo, J igual a 94 a J igual a 95 más 39i, dice aquí, aplicando una isogenia de grado 2. Y siempre que hay una isogenia que nos lleva de un planeta a otro, hay otra isogenia que nos regresa, que es la isogenia dual. No nos regresa necesariamente a la misma curva elíptica, pero nos regresa a una curva elíptica que es isomorfa, es decir, que tiene el mismo J invariante. Entonces, si pensamos estos nodos como clases de curvas elípticas que comparten el mismo J invariante, clases de equivalencia, entonces podríamos decir de que en este grafo podemos ir y venir a voluntad, usando isogenias de grado 2 para ir hacia adelante, o de grado L, perdón, y regresarnos con la isogenia dual. Sí, sería de grado 2 en el ejemplo que les puse aquí en esta gráfica. Hay dos isogenias hay dos invariantes J muy especiales, el invariante J0 y el invariante 1728, y esos tienen propiedades extrañas, como por ejemplo que tienen curvas que tienen endomorfismos y que regresan a sí mismas, como pueden ver acá, pero pues eso sería motivo para discusión, o para ustedes, para algunos que quieran estudiar criptografía junto con teoría de grafos, para que estudien estos grafos. Hay un artículo muy bonito del profesor Alfred Meneses, de Cora H. y de Omran Almandi, hablando sobre estos ciclos que se forman en el grafo que es un grafo de Ramanujan, porque se mezcla muy bien. Muy pronto se comporta como si fuera un grafo generado aleatoriamente. Y de ahí que tiene excelentes propiedades criptográficas. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, recordando esto sobre las isogenias, les voy a presentar la primera isogenia la primera BDF basada en isogenias, que fue presentada por De Feo, Masson, Petit y Sanso en Asia Crypto 2019 o 2020, no recuerdo ahora. Lo que ellos propusieron fue lo siguiente, dice, el evaluador debe calcular una isogenia de un grado grande, pero suave, que consiste en la composición de T isogenias, cada una de grado primo L. Porque eso no se lo dije en la parte introductoria, pero cuando se calcula una isogenia de grado L a la T, con esto quiero decir que es suave, pero de grado grande por el exponente T mayúscula. O sea, imagínense que quieren calcular una isogenia de grado 2 a la 250, o 3 a la 123, o 7 a la 500, qué sé yo. La forma de calcular esta isogenia no es encontrando un punto que tenga el orden, digamos, 3 a la 53, porque eso nos haría todos los cálculos muy complicados. Lo que hacemos una composición de isogenias de grado 3, 53 de ellas, y el exponente es, o T de ellas, para decirlo de manera general. Entonces, tenemos que calcular, dicho de manera general, isogenias de grado L, y T de ellas, y la composición de ellas nos lleva a una isogenia de grado L a la T. Entonces, si ustedes se lo imaginan como si fueran planetas, entonces, que es como me gusta verlo a mí, me gusta mucho esa metáfora. Entonces, lo que tendríamos es que partiríamos de la curva del planeta base, que sería el planeta Tierra, que sería E, y entonces nos vamos al siguiente planeta en ese grafo de Ramanujan, que sería la curva, le voy a llamar E1, y que esta vamos a decir que es la E0. Y entonces nos vamos con una isogenia que sería de grado L. Y ya llegamos a este planeta. Y después salimos de este planeta con nuestras naves espaciales, que son las isogenias. Otra vez sería otra isogenia de grado L. No la misma, ¿verdad? Aquí me faltaría un subíndice para hacer la diferencia de que no son la misma.
Y esa me conduce al planeta E2. Y sucesivamente así, hasta que finalmente llego, ustedes ya se lo están imaginando, al planeta, es decir, a la curva elíptica isógena T mayúscula. Aquí es una T mayúscula. Y llego con una isogenia de grado phi de L. Y entonces llego a este planeta. Y E0, aquí lo voy a poner con otro color. Esta curva E0 y esta curva ET existe una isogenia que es de hecho esta composición es una prueba por construcción, digamos, dirían los matemáticos, de grado phi de L a la T mayúscula. Entonces, en vez de calcularla en un solo paso, que hubiera sido un cálculo bestial, por la forma en que se calculan la fórmula de Belú, lo que hacemos es hacer T pasos consecutivos. Cada paso chiquito de phi de L. Y con eso calculamos de manera equivalente esta isogenia grandota. Esa es la forma en que calculamos isogenias que tienen un grado grande, pero suave, ¿verdad? Entonces, en la construcción de Feo, de Luca de Feo y de Masson y de Christophe Petit, etcétera, etcétera, lo que se hace es que se piensa en que vamos a calcular de esa manera, así como lo acabamos de describir, que se va a calcular una isogenia de grado L a la T mayúscula. Entonces, visitando todos esos planetas hasta llegar al planeta final. Y entonces el planeta inicial, el planeta Tierra, digamos, es E, y el planeta que digamos que está en la estrella Alpha Centauri, que es de los más cercanos que conocemos, es este primo. Y son isogenias que son de grado L a la T. O sea, se hicieron T pasos para llegar desde E hasta E primo. También se va a pensar de que hay un divisor grande del orden de la curva, que es este N mayúscula. Es decir, que va a haber puntos que son de orden N, de torsión N, decimos, para hablar de manera más técnica, matemáticamente hablando. Y además pedimos que esos puntos de torsión N estén divididos en dos subgrupos disjuntos, que serían, o independientes, que serían X1 y X2, en el caso de E. Y en el caso del planeta final, E', serían, también habría un grupo de torsión N, y que también estaría dividido, se podría subdividir en dos subgrupos, Y1 e Y2. Entonces, esos son los puntos de orden N. Recuerden que los puntos de torsión N, una forma rápida de verla es que si yo calculo la multiplicación escalar de N, lo voy a poner en corchetes para ser un poco más matemático, más formal. Si yo calculo la multiplicación escalar de N, perdón, del punto P con el escalar N, eso es igual a 0. Eso significan los puntos de torsión N, ¿verdad? Entonces, estamos suponiendo que el orden de esta curva, es decir, los puntos que habitan en la curva elíptica E, tienen un divisor muy grande, que es N mayúscula, y entonces hay puntos de orden N. Y también la curva isógena, como tiene la misma cantidad de puntos por el teorema de Tate, entonces también va a tener el mismo subgrupo, el grupo divisor N. Eso es lo que pedimos en el caso de esta PDF. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, lo que hacemos es, eh, ah, recuerden que una BDF tiene tres personajes principales, que son el setup, el que hace, digamos, el que pone la puesta en escena del reto que vamos a proponerle al evaluador y al verificador, el evaluador y el verificador. Entonces, en el setup, ¿cuál es el trabajo que tiene que resolver el setup? Entonces, lo primero es, el setup tiene que escoger un primo que tenga esta forma, que sea P es igual a L a la N por un cierto cofactor que lo pueden ignorar, piensen que esto es igual a 1, por ese N mayúscula que yo platicaba, menos 1. Y entonces lo que vamos a hacer es una caminata aleatoria, escogida por el setup de manera arbitraria,
que inicia en el planeta E y que llega hasta E', va a dar T pasos, T mayúsculas pasos, para encontrar esa E'. Y se va a calcular la curva imagen E'. Y en esa curva imagen vamos a encontrar también, vamos a transportar al punto P, que es un habitante del subgrupo X1 en la curva base. Lo vamos a transportar con la isogenia y vamos a encontrar un P' que habita en la curva imagen. De tal manera que el setup, su tarea es, dado E y dado este primo que él escogió, o que ella escogió, como se dice en inglés, siempre las entidades son femeninas. La curva imagen es E', el punto base que está en el planeta Tierra, en E, es P, y la imagen de ese punto bajo la isogenia phi es P'. Para facilitar, recuerden ustedes que en esta presentación las primas indican que estamos en la curva imagen, o sea, la curva imagen es E', y también los puntos que habitan en esa curva imagen son P', y los que están en la curva base son E y P sin primas. Entonces, sin primas significa que estamos en la curva base y en puntos base, y con primas significa que estamos en la imagen y puntos que habitan en esa curva imagen. Eso se va a ver mejor con una figura que viene un poquito más adelante. Bueno, la evaluación que vamos a pedirle, le vamos a pedir al evaluador que le vamos a dar un reto al evaluador y le vamos a decir, oye evaluador, fíjate que te planteo un reto. Dado este punto Q' que habita en la curva imagen, ¿lo puedes regresar y encontrar su preimagen? O sea, encontrar cuánto vale Q, el punto que habita en el planeta E, en el planeta base. Ese es su trabajo, encontrar por medio de la isogenia dual, regresarte de la curva imagen a la curva dominante. Si lo puedes hacer, entonces vas a haber resuelto el reto que te planteo yo como setup. Esa digamos, la idea. Una pregunta, Francisco. Adelante, diga. La dual, entonces se le pediría al evaluador que la calcule. Sí, sí. Ya, no es parte del setup. No, esa es la evaluación. Ahora lo vamos a ver Vale. en la siguiente figura, que creo que viene un poquito más adelante. Solo les anticipo que el verificador va a hacer una tarea bastante sencilla. Lo único que tiene que hacer es calcular un emparejamiento bilineal. Esos que se llaman en las aulas latinoamericanas emparejamientos, pero que se deberían de llamar acoplamientos para ser más franchutes. El emparejamiento de los puntos en la curva elíptica base se emparejan P y Q y se ve si eso es igual al emparejamiento de los puntos que están en las curvas imágenes, los primas. Y también le pongo prima aquí para decir que todo eso está pasando en la curva elíptica imagen y eso en la curva elíptica dominio, en la base y en la final, ¿no? Si esto es igual, entonces el verificador avala el trabajo hecho por el evaluador. Vamos a ver por qué funciona esto enseguida, pero antes de eso quiero que ustedes vean la gran diferencia de cómputo, que sí estamos obteniendo una ventaja exponencial, porque este emparejamiento, aunque es caro, se puede hacer en tiempo polinomial usando el algoritmo de Miller, la exponenciación final. Son algoritmos muy, muy bonitos de curvas elípticas que se pusieron muy de moda en los años 2000, en la primera década de este siglo, y después cayeron un poco en desgracia y ahora han vuelto a asumir un papel protagónico debido a las blockchains. Entonces, estos emparejamientos se pueden calcular de manera muy eficiente, polinomialmente, pero esta isogenia, si se escoge un T mayúscula muy grande, entonces puede ser harto complicada. O sea, el trabajo del evaluador, me fui dos atrás. El trabajo del evaluador, que es encontrar esta isogenia dual, puede ser harto complicado porque tiene que hacer T mayúscula pasos y ese T mayúscula lo escojo yo arbitrariamente. Entonces puedo hacerle su vida muy miserable de que tenga que visitar muchos planetas para llegar desde el planeta imagen hasta el planeta base, desde E' hasta E. Le puedo hacer la vida miserable al evaluador. En cambio, el verificador tranquilamente calcula el emparejamiento de dos puntos que le tiene que dar el evaluador. Ya vamos a ver exactamente en la imagen, creo que le va a quedar más claro. Y el trabajo del verificador entonces es bastante sencillo. Entonces, eso se muestra en esta figurita y aquí lo pueden ver muy bien.
Entonces les explico. Y me cambio de color, digamos, me cambio de color verde. Recordemos que ese es el planeta base. ¿Quién da el planeta base? Todo lo que esté en verde va a ser del setup. Entonces el setup decide cuál es la curva elíptica base. El setup encuentra un punto que habita en esa curva elíptica y más específicamente que habita en uno de los dos subgrupos de torsión n que tenemos. Acuérdense que estaba dividido en x1 y en x2. Entonces, dado este punto P y esta curva elíptica E, lo que va a hacer el setup es ir calculando de planeta en planeta. ¿Cuántos planetas va a calcular? T mayúscula planetas, hasta que finalmente llega a este. Entonces, está en verde. E' también es responsabilidad del setup. E también es responsabilidad del setup. P lo encontró el setup y el punto P' también es del setup. De hecho, aquí en esta figura los puse en color azul. Lo que hace encuentra esta isogenia de grado, decíamos que es L a la T mayúscula, y me transporta el punto P, este punto P me lo transporta a la curva imagen P'. Todo lo que está en azul es el trabajo que hizo el setup. Y el setup todavía hace algo más, que es que le plantea un reto al evaluador. Y le dice, a ver, evaluador, tú que te crees mucho y que crees que eres muy poderoso y que tienes el cómputo paralelo y bla, 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 vamos a ver si es cierto que tú puedes, dado este punto Q' que habita en el planeta imagen, si encuentras las naves espaciales, que son las isogenias duales que van para atrás, para regresar al planeta Tierra acá. Y entonces yo quiero saber cuál es el punto preimagen de Q', que sería este Q. Y esa es la gran tarea que tiene que hacer el evaluador. Vean ustedes que la isogenia dual tiene un gorrito aquí, un circunflejo. Entonces, es encontrar la imagen de Q' bajo esta isogenia dual. Y ese es este Q. Para encontrar esta isogenia dual, necesitamos un punto kernel. Y el punto kernel es este Q'. Perdón, no, aquí dije algo mal. El punto kernel tiene que ser, vamos a usar a P' como punto kernel para regresarnos de aquí para allá, porque este punto P' va a tener el orden que queremos, que es un orden L a la T, en esta curva, para poder encontrar esta isogenia dual, encontrar el camino de regreso. Y entonces encontramos este punto Q. De tal manera que el evaluador dice, a ver, el setup me dio, a ver, el evaluador lo voy a poner, lo estoy poniendo en magenta, entonces dice el evaluador, el verificador, perdón. El setup me dio este punto P y además el setup planteó este reto Q'. Además, el setup encontró P', o sea que tengo estos tres puntos me los dio el setup. Porque él propuso el punto P, él encontró el punto P' y él propuso el reto Q'. Y lo único que tiene que hacer el evaluador es hallar este punto Q. De acá. Cuando me lo dé, lo que yo voy a hacer es calcular el emparejamiento de P con Q. Me va a dar un valor que le voy a llamar gamma. Y después voy a calcular el emparejamiento prima. Eso lo puedo hacer incluso antes porque esto ya me lo había dado el setup. Puedo calcular el emparejamiento de P' con Q'. Eso va a ser sigma prima. Y verifico si acaso sigma es igual a sigma prima. Si son iguales, entonces yo como verificador digo, sí, el evaluador hizo bien su trabajo, lo avalo. Si no son iguales, le rechazo su trabajo. Entonces, el costo de hacer esta operación es, si ustedes se fijan, lo que está haciendo el evaluador es una isogenia de grado L a la T mayúscula, decimos, que es la isogenia dual phi gorrito, esta que está puesta aquí arriba. Entonces, esta es la isogenia que está calculando el evaluador.
Y esta isogenia tiene un grado L a la T. Y eso, la mejor manera de calcularlo es como una composición de T isogenias, eh, cada, cada una de orden L. Entonces, isogenias de orden L nos cuestan o L operaciones. Entonces, básicamente esto es un costo en T mayúscula de, de, de calcular estas isogenias consecutivas. En cambio, calcular este emparejamiento por la forma en que está construido el primo, que recuerden que el primo es de la forma P es igual a 2 a la N eh, por L a la T menos 1. Esa es la forma del primo. Bueno, hay un El cofactor. N grande se me perdió. El N lo tenía. El N Sí, aquí, grande parece que aparece en el primo también, ¿o no? sí, no aparece en el primo. A ver, aquí hay un detallito. ¿Es este que estamos acá? Sí, perdón. Claro. Ah, sí, aparece ahí después. Sí, Ya. gracias. Ajá. Entonces, a ver, aquí lo estaba poniendo todo mal. Déjenme borrar esto. Gracias, Amalia. Esta es la forma del primo. Y entonces, ¿qué era lo que iba a decir? Ah, sí. Entonces, la complejidad del emparejamiento, depende de este n. Es polinomial con respecto a esta n mayúscula. Y es independiente, excepto porque tenemos que hacer la aritmética sobre este primo. Ahí es un poco complicado la definición de los costos. La aritmética se hace sobre todo el primo, pero el número de iteraciones que se lleva el loop de Miller depende de esta n mayúscula, no de este término del primo. Este término del primo es el que gobierna el costo de hacer las isogenias. Entonces, si yo le pongo el T mayúscula acá, el retraso que quiero que tenga la BDF, me puedo pegar un disparo en el pie, porque entonces voy a hacer que el primo sea muy grandote, y si el primo es muy grandote, entonces el emparejamiento también va a ser caro por ser un primo tan grande. Entonces, una forma para corregir este problema que idearon Luca y et al. Fue que el T en realidad no es el exponente de la L, sino que eso se repite varias veces. Entonces, como que se camina n pasos y ahí se vuelve a encontrar un punto que tenga el orden de L a la N para poder avanzar otros n pasos y así me la voy llevando. Y entonces el retraso no se refleja en el primo y por eso funcionan las complejidades que los autores encuentran. Me regreso, me voy para adelante y voy a borrar esto. Hay una pregunta, Francisco, por ahí. Voy Sí, para allá. Adelante. Si me voy por otro camino, ¿puedo llegar en menos pasos al N'? Sí, no, es importante de que la isogenia que se encuentre sea la isogenia dual, porque si no, no se va a llegar, esa igualdad no se va a cumplir. Entonces tiene que ser la isogenia dual que debe de tener también L a la N pasos. Bueno, L a la N y eso se repite un número de veces para que me dé T veces. Quizás conceptualmente se puede poner como L a la T para decirlo de manera más sencilla. Pero tengo que regresarme por el mismo camino. Y eso lo garantizo con el punto, usando este P' como punto kernel. Para no regresar a otro lado. Si no, voy a dar a otro lado en el grafo y este emparejamiento nunca se va a cumplir. Entonces eso es muy importante de que se haga exactamente el mismo camino que se usó para llegar a E', que se deshaga ese camino usando la isogenia dual de este. Hay que encontrar esa isogenia dual y no otra. Vean ustedes que el costo del setup es alto. El setup tiene que hacer muchas cosas. Pero la ventaja es que el setup solo lo hace una vez y ya que lo hizo, estos retos se pueden hacer 1000 retos, porque lo único que hay que hacer es encontrar otro punto Q'
para pedirle al evaluador que evalúe. Y se resuelve ese, otro punto Q' y otro. Y eso ya queda como una infraestructura para lanzar BDFs. Entonces, a pesar de que el setup tiene un costo alto, solo se hace una vez. Si solamente se fuera a hacer un reto de BDF, eso no funcionaría muy bien porque hacer el setup cuesta tanto como hacer la evaluación. Pero si se van a hacer miles de retos, entonces esto va a funcionar bien. Esa es la primera observación. La siguiente observación es que esta BDF no es poscuántica, a pesar de que use isogenias, por la razón de que la verificación se hace con un emparejamiento bilineal y el emparejamiento bilineal no es poscuántico. Puede ser atacando el problema del logaritmo discreto en un campo finito con extensión del grado de encajamiento. Entonces, debido a esta verificación, ¿cómo se hace? No es poscuántica la BDF, sino que simplemente es una BDF clásica. Si viniera una computadora cuántica, eso no va a funcionar. Son algunas de las observaciones y les hago un resumen un poquito más adelante, en la siguiente lámina. Entonces, ventaja, se consigue una ventaja alta entre el costo de la evaluación con respecto al costo de la verificación. Desventajas, otra desventaja que no había mencionado es que el setup tiene que ser confiable. Esto nos pasaba también con Vesolowski, en el sentido de que el setup sabe la respuesta de lo que se le está pidiendo al evaluador. Sabe, como él llegó desde E hasta E', él puede fácilmente encontrar esa isogenia dual. Entonces el setup hay que destruirlo. Una vez que ha hecho su trabajo, hay que destruirlo. El cómputo del setup es caro y toma incluso un poquito más que la evaluación, pero solo se hace una vez. Y finalmente la otra desventaja es que como la verificación depende del cálculo de un emparejamiento, entonces no es poscuántica. Digamos, estas son las desventajas. Y las ventajas es que se alcanza una ventaja exponencial entre el evaluador y el verificador. Una pregunta, Francisco, esa propuesta funciona, o sea, así como tú la cuentas, ¿funciona igual en FP cuadrado y en FP? No. Qué buena pregunta me haces. No, hay unos problemas técnicos. Funcionan, así como la estoy describiendo, es como funciona en FP al cuadrado. Ajá, Y en ya. FP se topan con unos problemas ellos. Unos problemas técnicos y hay que cambiar un poco los parámetros para que funcione. Ajá, ya. ¿Ok? Y hay una explicación en el artículo de cómo los ajustes que hay que hacer para que funcione en FP. Pero así como lo expliqué, es como funciona en FP al cuadrado. FP cuadrado, ya. Ajá, donde hay mejor comportamiento de isógeno. También otro comentario que les quiero hacer es que los mismos autores se autocritican de que podría haber un ataque para un ataque. Si un atacante conoce el anillo de endomorfismos de la isogenia E, posiblemente podría atacar a esta BDF. Y entonces ellos dejan el problema como un problema abierto, encontrar ese ataque. Entonces, ese anillo de endomorfismos podría ser utilizado para atacar esta BDF. Entonces, hay algunos cabos sueltos en esa BDF y hay material para investigar para los que quieran trabajar aquí sobre este tema. Y eso es todo lo que voy a decir sobre esta BDF. Y me voy a pasar a la siguiente, que es la que propusimos Jorge Chávez, Saad, Mehdi Tibushi y yo. Es una BDF postcuántica basada en isogenias. Esa es la parte buena. La parte mala o no tan buena es que es bastante teórica. Se supone que es considerada una BDF teórica porque implementar en la práctica es complicado. ¿Por qué? Porque está basada en algo que se llama SNARK para hacer la comprobación. Bueno, el evaluador tiene que construir un SNARK y el verificador ver que ese trabajo esté bien hecho. Y eso es lo que lo hace no tan práctica. Nosotros, de hecho, no la implementamos, solamente se propuso la construcción
pero no se implementó, se quedó como trabajo abierto implementarlo. Entonces eso también podría ser un trabajo interesante para los que les gusta más la parte de los algoritmos y la programación. Bueno, algunas propiedades especiales. Esta BDF funciona sobre FP al cuadrado. Y además el P tiene que cumplir ciertas características. Por ejemplo, una es que P al cuadrado sea congruente con 9 módulo 16. Esto es porque hay que sacar raíces cuadradas. Y si este primo es de esta forma, las raíces cuadradas son más sencillas. No es que no funcione para otros primos, es que la explicación se vuelve más sencilla con ese tipo de primos. Y hay otros que también podrían aprovecharse. Entonces, ¿cuál es la idea de esta construcción? La idea es la siguiente. O sea, dijimos de que se forma un grafo con estas isogenias, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si le pedimos si le decimos al evaluador, mira, este es el planeta base, este es E, y a partir de aquí ponte a caminar. Y entonces llega a otro planeta y después llega a otro planeta y sucesivamente así. Un poco pensando en lo que hicieron también Luca y et al. Y amigos, hasta que llegues a un planeta final E'. Entonces, si se acuerdan, eso es lo que hacía el setup en la BDF anterior. Aquí, esta sería la isogenia. Eso es lo que le vamos a pedir al evaluador. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos que no nos va a hacer trampa? ¿Cómo podemos? Porque lo que le podemos pedir es el J invariante acá, por ejemplo, el J invariante de E'. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que el evaluador simplemente no se inventa un J invariante de cualquier curva de manera aleatoria sin haber hecho su trabajo, que es haber caminado de manera secuencial usando T evaluaciones de isogenias de grado L? Entonces, la forma de que le obligamos al evaluador a que nos demuestre que se hizo el trabajo correcto es a través de un SNARK, ¿verdad? Y un SNARK no es otra cosa más que una prueba sucinta de que se hizo un cómputo. Y eso se inventó en los años 80, me parece, por Silvio Micali. Y ahora se está usando para pruebas de conocimiento nulo en blockchains, pero se ocupan SNARKs con K. Y atención con eso, no se vayan a confundir. Aquí estamos hablando de SNARKs con G y las que están en la blockchain son SNARKs con K. Y hay una diferencia técnica, se parecen, pero no son lo mismo. ¿Ok? Entonces, no confundir con los SNARKs. Bueno, entonces ese, digamos, es la intuición. Déjenme explicarle un poco más los detalles en las siguientes láminas. Bueno, aquí hay una, primero empecé por el final. El setup es rápido, porque el setup rápido simplemente es, a ver, aquí está la curva elíptica y yo quiero que hagas este camino. Es este camino en específico que por ejemplo, si quiero que haga T pasos, necesito T bits, un bit por cada paso para especificárselo al evaluador. Entonces el setup es rápido, el setup no requiere que sea confiable y es una construcción postcuántica. Esas son las ventajas. Las desventajas es que las pruebas SNARK son consideradas sumamente ineficientes y el verificador no es tan rápido, tiene que hacer trabajo. Entonces el verificador paga el pato, el setup está muy feliz, pero la verificación es un poco laboriosa y la propia construcción de la evaluación es bastante complicada por estos SNARKs, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué significa el acrónimo SNARK? Es un argumento no interactivo que es sucinto. Y entonces es eficiente, pero eficiencia se entiende aquí en el sentido de que es pequeño para el cómputo que se realizó. No tiene la misma complejidad espacial que el cómputo que se está queriendo realizar. Y eso es todo un tema en computación teórica, en teoría de la computación. Ha sido estudiado bastante fuertemente por el grupo del MIT,
Silvio Micali sobre todo. Y entonces se genera una prueba la cual solamente es polinomialmente más grande en tamaño, pero es exponencialmente más rápida para verificar. Eso es lo que vendría siendo un SNARK. Vamos a ver un poco más adelante cómo lo usamos nosotros. Entonces, los SNARKs pueden ser utilizados para verificar la correctitud de cualquier cómputo que se esté haciendo de manera eficiente, donde eficiente significa de que la prueba no es muy grande. En ese sentido es eficiente. Pero las construcciones, digamos, del estado del arte de estos SNARKs toman un retraso muy importante con respecto a técnicas basadas que no estén basadas en SNARKs para probar algo. Entonces, por eso el título que tienen de construcciones teóricas. Entonces, en nuestro caso, nosotros demostramos que la evaluación toma un tiempo T mayúscula. Si suponemos que el evaluador no cuenta con un paralelismo más alto que esto, que se supone que es bastante generoso esta cota, pero el tiempo de verificación es cuasi polinomial. Aquí hay un poco de teoría de la complejidad computacional para encontrar estas cotas. Digamos, empecé por los resultados. Ahora les explico cómo se está haciendo y también aclarar de que eso está muy inspirado para aquellos que han estudiado isogenias en la función, digamos, la primera construcción que se hizo con isogenias, la función picadillo propuesta en el 2006 por esos tres autores, Charles Goren y Christine Lauter, que propusieron en el 2006 hacer una función picadillo con esta caminata a través del grafo de isogenias de curvas supersingulares. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es pedirle al evaluador, oye, dado el J0, el primer invariante J de la curva base, camina un paso y encuentra el siguiente J invariante del planeta al que llegues, y de ahí el siguiente invariante J del siguiente planeta al que llegues, y así hasta que llegues al planeta T mayúscula, donde T mayúscula sería el retraso que le estamos pidiendo al evaluador. Y no conocemos otra manera de hacer esto, de paralizarla, más que hacerlo secuencialmente, ¿verdad? Pero entonces, aquí el chiste de ese trabajo que presentamos nosotros, me parece a mí, que estuvo en cómo comprobamos que el evaluador está haciendo su trabajo y no nos está haciendo trampa. Y para eso usamos los polinomios modulares que les mencionaba anteriormente y no la fórmula TBLU. Utilizamos polinomios modulares. Entonces, supónganse que tenemos que tenemos el J invariante JI, y también vamos a suponer que tenemos el J invariante anterior, el JI-1. Entonces, esos son conocidos, JI-1 y JI, y queremos obtener el siguiente invariante J, el invariante I+1 en esta secuencia que tiene T pasos, T mayúscula pasos. Entonces, aprovechamos de que el polinomio, si estamos pensando que estas son isogenias de grado L, donde L es igual a 2, entonces para utilizar los polinomios modulares necesitamos utilizar el polinomio modular phi de 2, el cual nos dice que si JI+1 es realmente el que continúa acá, entonces la JI y JI+1 deberían ser una raíz de ese polinomio, lo que les comentaba un poco antes. Y esto nos da pie a un algoritmo para hacer esta caminata. Y es lo que se muestra en esta lámina, que vamos a ver un poquito de álgebra. Recuerden que el polinomio modular 2, phi 2, tiene grado cúbico. Pero nosotros ya sabemos, ya tenemos una solución que es la solución JI-1. Entonces, nosotros conocemos esto, sabemos que es una solución de este polinomio de grado cúbico, y entonces lo podemos factorizar, y lo factorizamos como se muestra en esta ecuación, de esta manera. Este es un polinomio, vean ustedes que ya no tiene dos variables, solo tiene una variable porque dejamos como variable desconocida X y la otra variable la hacemos igual a JI-1.
Y eso nos da esta ecuación para phi de 2. Phi de 2 es igual a esto, es un polinomio cúbico en el cual ya se conoce una de las soluciones que es ji menos 1. Entonces, ¿cómo encontramos dado que es como quedó este polinomio, quedó que, vean ustedes que ji menos 1 es una de sus raíces, eso es lo que nos dice este primer factor, y ese segundo factor, que es un polinomio de grado 2, va a tener dos raíces, las cuales pueden ser encontradas, pues porque es una ecuación cuadrática, y son encontradas de esta manera. Nos queda que es igual a esto. A ver, quizá estoy poniendo muchas rayas y a lo mejor eso puede causar un poquito de confusión. Sí. Entonces, para resolver, voy a tratar de repetir un poco lo que acabo de decir. Para resolver ese segundo factor que tengo acá, para resolver esta parte, encontrar las raíces de esta parte de la ecuación, este es un polinomio de grado 2, es un polinomio cuadrático, entonces puedo rápidamente encontrar las dos raíces que tiene este polinomio, ocupando la fórmula de un polinomio cuadrático, y estas serían las soluciones. Entonces, estos son mis dos candidatos, ji más 1, para hacer las dos siguientes, para hacer las dos soluciones. ¿Por qué son dos soluciones? Porque es un isogenio de grado 2 y entonces se puede bifurcar ahora sí que para arriba y para abajo en el grafo. Y por eso me salen dos soluciones. Y tengo que encontrar una raíz cuadrada porque estamos acostumbrados a que cuando sacamos las raíces de un polinomio cuadrático, pues hay que resolver una raíz cuadrada, ¿no? Y todos lo sabemos muy bien. De hecho, vean ustedes que esta constante A y esta constante B, que están tomadas de acá, dependen también de ji, son funciones de ji menos 1. Y entonces, de manera explícita, nosotros lo que hicimos fue ponérselo a Maple para encontrar esta solución, porque se complica un poco el álgebra, y quizás para ustedes no tanto, pero para nosotros sí. Pero la solución que encontramos es la que se muestra acá, con la ayuda de Maple, es que esa de I es igual a esto de acá. Y entonces vean ustedes que depende de dos cosas, del JI, que es el J invariante de la curva del paso iésimo, del J invariante de la curva anterior a I, y nada más. Con eso podemos encontrar este de I de manera explícita. Vean ustedes que aquí lo único que son constantes enteras. Una vez que hemos encontrado este de I, le sacamos su raíz cuadrada, ¿verdad? Todo esto sobre fp al cuadrado, y calculamos esta ecuación. Y esta ecuación nos va a decir el siguiente ji más 1 al que tenemos que caminar. Y lo que le vamos a dictar al evaluador es si él toma el signo más o el signo menos. Eso no va a depender del evaluador, sino que nosotros como setup le vamos a decir, aquí quiero que tomes el más, en el siguiente paso quiero que tomes el menos, en el siguiente el menos otra vez, en el siguiente el más, así, de manera arbitraria. Nosotros le vamos a ir dictando el camino que va a seguir al evaluador. Y ese es el álgebra que tiene que resolver el evaluador. Espero que más o menos me expliqué. Lo que sigue se va a poner un poquito más técnico, pero bueno, creo que traté de resumírselo de la manera más directa para los minutos que tenemos. Después, entonces tenemos lo que le llamamos esta función, el paso, cada paso que tiene que hacer el evaluador es, primero, digamos aquí no sería en el orden correcto, sino que primero calcularía este de I de manera explícita, y ya que lo calculó este de I, calcula una raíz cuadrada de ese determinante para encontrar ji más 1, y el signo se lo dictamos nosotros. Entonces, en cada paso, aquí está resumido, el evaluador tiene que calcular de I, calcular una raíz cuadrada canónica, porque aquí el problema es cuál se va a considerar positiva y cuál se va a considerar negativa, y ahí tiene que haber una convención. Es un problema, un detallito, pero muy importante para que funcione. Y después calcular ji más 1, que es el siguiente paso en su caminata.
Entonces, los pasos 1 y 3 significan hacer operaciones de campo y pueden ser construidos usando un SNARK para que nos demuestre el evaluador que no está haciendo trampa. Y esa es la parte en la que se va a volver un poco más técnico esto, porque los SNARKs no son precisamente sencillos de explicar. Quizás la manera más sencilla que encontré de explicarlo es con estos que los tenemos en el artículo, que son estos polinomios de consulta. Entonces, yo no sé si ustedes están familiarizados con esta función, la función delta, que toma valor 1 para x y 0 en todos los demás, ¿verdad? Entonces, esta función, a veces conocida como step function, nos sirve para definir un vector, una función j con un vector x, que al evaluarla, si se le da eso, lo que va a ocurrir es que esta delta i solo vale 1 para x, y entonces nos da jx, es lo que dice acá. Y en todos los demás casos nos va a dar 0. Entonces, si yo quiero, dada esta definición, encontrar j de x, entonces lo único que tengo que darle es como entrada el vector x, y para que me dé el invariante j en esa posición. Eso también se puede hacer para definir un polinomio S mayúscula en este vector X, que sería la raíz cuadrada del determinante en X, en la posición X, usando esta función que es un poquito diferente de la anterior. Aquí, si X y Y son dos índices consecutivos, entonces esta función L nos da un 1, y si no, nos da un 0. Entonces se parece a la función delta, pero es con dos variables, con X y con Y. Entonces esta es la L, que nos da un 1 si X y Y son consecutivos entre sí, y nos da 0 de otra manera. Y todas estas definiciones, ¿para qué lo necesitamos? Para hacer una traducción del cómputo que tiene que hacer el evaluador a algo que puede ser transformado en un SNARK. Y es esto. Recordemos que el evaluador tenía que calcular esta función que está acá, ¿verdad? Con un DI que ahora omito, como dicen en inglés, for the sake of simplicity. Pero vean ustedes aquí, imagínense que tenemos tres índices consecutivos, X, Y y Z. O sea que Y sería como el índice I, X el I menos 1 y Z el I más 1. Ahorita no voy a hablar de este W. Estas L's, recuerden que solamente valen 1 si X y Y son consecutivos y si Y y Z son consecutivos. Y aquí lo que tenemos es este 2, lo paso para el otro lado, entonces eso me da 2 de JI más 1, pero I más 1 es Z, entonces ese es 2J de Z. De ahí, como pasé el 2 para la izquierda, ahora paso este JI al cuadrado también a la izquierda, entonces me da menos J de Y al cuadrado. Recuerden que Y hace la veces de I. Este menos se vuelve más y son 1488 J de X, este sí menos 1. Menos este número 162,000 más, aquí debería ser menos, pero esta es una función de signo, que es la que le vamos a indicar al evaluador, y esta S de Y era la que se definió en la lámina anterior para el determinante, recuerden, esta que está acá, es para la raíz cuadrada del determinante. Entonces, entonces, la ventaja que tenemos acá es que hemos puesto a través de estas funciones delta, que están aquí en esta L, Y, Z y X, Y, la hemos puesto a que esta evaluación sea igual a 0. Y eso es lo que la técnica que se usa en SNARKs, de acuerdo al artículo de Semilla de Micali, para hacer una prueba SNARK, ¿no? Hacer lo que se llama un protocolo de sum check, le llamó él. Que tiene que ser algo igualado a 0, y después se hace un proceso que se llama aritmetización, del cual no les voy a platicar, pero ese se lleva a nivel bits. Nosotros no lo llevamos a nivel bits, sino que lo dejamos en operaciones de campo. Y este vector, este componente que está acá, es un componente que lo escoge el verificador,
para asegurarnos de que el evaluador no nos haga trampa. En realidad aquí todo es un proceso arduo, harto complicado para evitar que el evaluador haga trampas, ¿verdad? Y ese es el signo que es el reto que se le da desde la entrada al evaluador para calcular su caminata. Más o menos esa sería mi explicación, saltándome varios detalles, pero digamos así de alto nivel, de lo que estamos haciendo. Entonces, lo anterior demuestra de que el evaluador, si nuestra prueba es correcta, demuestra de que el evaluador realmente está caminando del JI al JI más 1, al JI más 2, está siguiendo la ruta que nosotros le pedimos. Eso se logra con el SNARK que tiene que construir el evaluador para demostrar su trabajo. Pero también nos puede hacer trampa colocándonos una raíz cuadrada que no sea la correcta. Entonces también hay que hacer otro SNARK para la raíz cuadrada, para el cálculo de la raíz cuadrada. Y entonces aquí se aplica un proceso también de checksum protocol y de aritmetización para el algoritmo de la raíz cuadrada, que se usó el algoritmo de Kong para encontrar raíces cuadradas en extensiones cuadráticas de campos finitos. Por otro lado, el verificador tiene que hacer trabajo porque al final tiene que checar que el check es un protocolo de 0 y eso es una evaluación cara. Para evitar esa evaluación cara, le pedimos, que tendría que ser el verificador, le pedimos al evaluador que calcule una tabla de valores de todos los puntos que tendría que evaluar el verificador, y el verificador al tener esa tabla lo único que va a hacer es consultarla para no tener que calcular, no entre en la complejidad computacional del verificador. Este punto de acá es el que, en nuestra opinión, de los que somos autores de este trabajo, es lo que podría hacer que nuestra BDF no pueda ser muy práctica. Porque esto es un trabajo que tiene más que se le pide al evaluador, y nos complica la vida porque se puede hacer grande. Ya no sería sucinto el SNARK como debemos de pedirlo. Entonces, eso se corrigió o se propuso una corrección a eso utilizando un árbol de Merkle. Déjenme borrar esto. Ajá. Entonces, con un árbol de Merkle, esa tabla de valores que tiene que calcular el evaluador para que el verificador no tenga que hacer esa evaluación en realidad, sino que solo es verlo como una tabla de consulta. Se guardan esas evaluaciones utilizando un árbol de Merkle, y lo único que tiene que hacer el evaluador es publicar la raíz de ese árbol. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si no, esa tabla sería también grande y eso obligaría al verificador a tener que hacer el trabajo en una tabla muy grande, y todas las complejidades ya no dan, ¿no? Ya no se puede decir que tienes una ventaja exponencial entre la verificación y la evaluación. Es un trabajo de mucha análisis de complejidad computacional, yo diría. Otro problema es asegurarnos de que no sea una BDF interactiva, y para eso se usa una transformada de Fier-Shamir, que es algo como estándar en estas pruebas SNARKs. Básicamente estas son las ideas. Ahí ya son las 7. No les hablé nada de aritmetización, así que por favor consideren esto como una explicación de alto nivel, porque la aritmetización es la parte más técnica de esas SNARKs. Pero digamos, esa es la intuición. Espero haberles dado una intuición de lo que se está tratando de hacer. Ya estoy terminando. Déjenme ver la siguiente lámina. Bueno, aquí simplemente era una colección de problemas abiertos que tenemos con BDFs. Las BDFs no están sencillas de construir. Construir una BDF postcuántica sigue siendo un reto porque la de nosotros es teórica, no se implementó, y quedan dudas de que también va a funcionar en la práctica. La de Luca no es postcuántica porque usa emparejamientos. La de Vesolowski no es postcuántica porque usa RSA. Entonces este problema sigue abierto.
Ahora en enero vamos a tener la visita de Luca aquí al laboratorio, y entonces vamos a hablar sobre esto, a ver si nos iluminamos, si se nos ocurre algo, pero el problema luce complicado, siendo honestos. Mejorar el desempeño y las características de Feo y tal, quizás a partir de la de ellos encontrar algo para hacer la postcuántica, no suena tan sencillo tampoco. Y luego construir nuevas BDFs. Por ejemplo, yo aquí ponía, en las primeras versiones de esta presentación, ponía que habían resultados muy prometedores de Antonin Leroux, que es uno de los autores de Lewis Squared, pero después él retiró este artículo de Leprint porque le encontró un error a sus pruebas. Así que es fácil equivocarse en este tema. Bueno, y ahí están los artículos que les había dado como referencias. Y con esto terminamos, haciendo énfasis que esto es trabajo conjunto con Jorge Chávez y con Mediti Bushi, casi todo lo que he presentado aquí. Con eso terminaría, Amalia. Y me pasé unos minutos. No, Sí, está quizá. bien, no hay problema, sí. Gracias, Francisco. Aprovecho de abrir la palabra para el resto, si tienen preguntas o comentarios o lo que quieran decir. Sí, yo puedo comentar algo, o Sí. no sé si Ujú. comentar, quizás consultar un poquito. Francisco, estas BDFs, todas las que se conocen actualmente, de las que vos hablaste en todo esto, y que están utilizadas a nivel de criptomonedas, son las clásicas, ¿no? Las de Bonet, las que tú hablaste, pero a nivel de, por ejemplo, de supersingulares y estas cosas, solo está en el papel, ¿cierto? O sea, Eh, no hay implementación como tal que lo haya usado alguna criptomoneda o cosas así, ¿no? eh, eh, a ver, te la contestaría así tu pregunta, si la estoy entendiendo bien. Mira, las principales PDFs que han sido propuestas serían, a ver, aquí que tengo un poco más de espacio, sería la de Vesolowski, que es RSA, ¿no? La BDF de Vesolowski, la BDF de Bonet, que está basada en invertir polinomios, la BDF de Feo, y esta que acabo de presentar de Snarks. Entonces, las que están siendo usadas así, pero muy, muy ferozmente en blockchains, son la de Vesolowski y la de Bonet. Se les ha encontrado muchos problemas, sobre todo la de Vesolowski, por lo del setup confiable y también porque el módulo de RSA se vuelve muy grandote para hacer la BDF como la quieren ellos. A la de Bonet el problema que se le encuentra es que no ha sido muy estudiado el problema. Siempre hay problemas, ¿no? En las construcciones. La de Feo, ellos la implementaron. En el artículo pusieron una implementación hecha en C que funciona bastante bien y que demuestra que sí funciona la BDF. De mi conocimiento no la han adoptado en ninguna blockchain, pero sí la están estudiando con mucho cuidado en la Fundación Ethereum. De hecho, uno de los autores de esa BDF es Samso, y Samso trabaja para Ethereum. Entonces él pues obviamente quiere darle relevancia a su propia construcción. Y la de nosotros sí fue propuesta en el 2021 y hasta el momento te puedo decir que no, que sí hemos tenido la fortuna de recibir citas y que han comentado sobre nuestro trabajo. Tampoco creas que muchas, pero sí algunos autores lo han hecho y nadie la ha implementado hasta ahora. Nosotros estamos pensando si la queremos implementar porque no es un trabajo tan sencillo. No sé si eso contesta tu pregunta, Alex. Sí, esa era mi consulta. Ahora, en el tema, tú hablaste creo que un poquito acerca de los snaps, que tenía un problema de la eficiencia, que ya no tenía nada que ver con la estructura a nivel isogéneo, sino ya era, no sé si era un tema de aritmetización, que fue lo que quisiste decir, o no sé si ese era Sí, el tema. es que para que funcione el SNARK necesitas hacer un protocolo de checksum, que significa que tienes que poner una ecuación en la propuesta de Micali, una ecuación booleana,
igualada a 0 para demostrar, para hacer la prueba. Es la forma en que se hace ese SNARK de acuerdo a Micali de manera clásica. Entonces eso significa que lo que estés calculando lo tienes que plantear a nivel ecuaciones booleanas. Y eso se te hace muy complicado. O sea, eso se hace que sea muy harto difícil de implementar. Una ventaja que tenemos en esta BDF o algo que quisimos explotar es que esa aritmetización no se lleva hasta nivel booleano, sino únicamente hasta nivel de campos finitos. O sea, nosotros lo que estamos queriendo que el evaluador nos demuestre es que sí hizo las raíces cuadradas y que sí calculó los J invariantes de acuerdo a las ecuaciones de modulares. Entonces creemos que eso nos va a dar mucha ventaja con respecto a otros SNARKs. Pero mientras no lo implementemos, solo es una afirmación, un claim, como quien dice, ¿no? Pero faltaría la implementación que lo demuestre. Y eso no lo hemos hecho en nuestro caso. Eso es lo que te lo complica. Y ahora lo están haciendo mucho en las blockchains. Están haciendo los SNARKs con CAS. Y esos tienen que hacer un proceso muy similar. Y ahora están diciendo, bueno, ¿cómo hago un emparejamiento bilineal? ¿Cuánto me cuesta? Pero no como se calcula tradicionalmente, sino su aritmetización, que no es otra cosa que pasarlo a ecuaciones booleanas. Entonces salen cariñosos, salen bastante caros. Y es diferente el modelo de costo. Hay investigación que se está haciendo sobre eso. Y a nivel de cálculo de pairing, cuando tú hablaste del pairing de Tay, dijiste que este no era post-cuántico. No es. ¿No es post-cuántico? ¿Es por un tema detrás de multiplicación escalar del algoritmo de Miller? No, ¿Cómo es eso? No, porque recuerda que cuando tú haces el emparejamiento de 2 puntos, esos puntos habitan en curvas elípticas, ¿no? P y Q habitan en puntos de una curva elíptica. Y tú lo que haces es que esto lo proyectas, es lo que hace el emparejamiento. Esto va a dar a un gamma, que es el resultado del emparejamiento, pero ya no es un punto de una curva elíptica, sino que habita en un campo finito. Que el campo finito está definido en una extensión en FP a la K, donde K es lo que le llamamos el grado de encajamiento. Y este resultado del emparejamiento es una raíz enésima de la unidad. Entonces está en un subgrupo, lo que le llamaba yo ahí en la notación N mayúscula, está en un subgrupo de este campo FP a la K. Entonces el caso es que cuando tú quieres atacar emparejamiento, no atacas del lado izquierdo, donde tienes puntos de curva elíptica, sino que atacas de aquí del lado derecho. Y entonces, para decirte de una manera muy sencilla, lo que estás haciendo es calcular, el problema de resolver un emparejamiento, de violentar un emparejamiento, es resolver un problema de logaritmo discreto acá. Si tú eres capaz de romperlo, entonces ya el emparejamiento ya no tiene seguridad. Y de hecho, para el caso en que P es igual a 2 o 3, fueron rotos en el 2013 con un algoritmo que inició Antoine Jou y después siguió Robert Granger, y ahí nosotros también metimos nuestra cuchara en el Simvestab, y se hicieron muchos cálculos de logaritmos discretos en que los haces con algoritmos cuasi polinomiales y cosas de esas. En realidad son prácticos. Por eso es que el emparejamiento no es postcuántico, porque te atacan con logaritmo discreto en este campo finito, en el resultado del emparejamiento. Básicamente, si tú piensas que este Q es igual a K veces P, por ejemplo, como suele ocurrir muchas veces, entonces este sería sigma a la A. Esta acá no es una buena letra, le voy a poner D. Entonces este es sigma a la D, gamma a la D, donde gamma sería en realidad, para este ejemplo que yo estoy poniendo, sería el emparejamiento de P consigo mismo. Si el emparejamiento de P consigo mismo es igual a gamma, entonces el emparejamiento de P con un múltiplo Q de él, o sea, Q veces P, es gamma a la D. Entonces tú aquí conoces gamma, conoces el campo finito que estás trabajando, no conoces este es el secreto, y lo puedes resolver con un logaritmo discreto.
Ujú. Vale, gracias. Sí, sí, a la orden. No sé si hay más preguntas. Yo tengo una pregunta de la BDF de DFEO. En tu opinión, ¿cuál vale la pena o cuál ha sido la más estudiada? ¿En P cuadrado, en FP cuadrado, en FP? A mí me gusta la de FP cuadrada porque todo está bonito. ¿Te acuerdas, Amalia, que en la sesión anterior me hacías observaciones? Pero eso que estás diciendo es válido para FP al cuadrado, ¿no? Porque ahí están todos los cuatro invariantes. Entonces todo se vuelve más bonito de la explicación. En FP se pone un poco no tan limpio. Ujú. Entonces, yo diría que me gusta más la de FP al cuadrado, pero en el artículo presentan las dos, ellos no dan preferencia. Creo que dan un Sí, poco de preferencia de FP al cuadrado, porque la explicación es más simple. sí, no, es más simple. Pero no sé, en términos de seguridad, por ejemplo, así, no post-cuántica, en seguridad, digamos, clásica. No sé si hay Aquí alguna que presente algo mejor. recuerda, Amalia, que ahí hay una cosa importante, que aquí la seguridad lo que queremos es que no nos haga trampa el evaluador. Porque lo que estamos hablando es que el tiempo T mayúscula que tú pediste y que la respuesta que te dé no sea tramposa. Entonces, el concepto de seguridad como que cambia mucho. No son niveles de seguridad. Fíjate que ese fue un comentario que nos hicieron en la revisión del SAC y nos costó mucho trabajo porque el revisor nos decía, es que yo necesito que me den parámetros para alcanzar 128 bits de seguridad. Y decimos, es que ese concepto no existe aquí en BDF. Aquí es que se tarde lo que se tiene que tardar y no lo haga antes. Así tenga mucho paralelismo y que no me haga trampa. Que cuando me diga que ya obtuvo el resultado, que ese sea el resultado de su cómputo y no que se lo inventó. Entonces, por eso es un poquito diferente la pregunta, sí. Ajá. No, es que lo que pensamos era, claro, por ejemplo, tú tienes ese tema de cuánto tarde, ¿cierto? Que tiene que ser una cierta unidad de pasos, por ejemplo, y aquí como que la hipótesis fuerte detrás es que esa dual y tanto la phi como la phi dual, digamos, tú vas a tardarte pasos, que demoras, Sí. digamos, en hacer las compuestas, pero no sé si dependiendo si cambias a FP o FP cuadrado, hay chances de lo que preguntaba Christopher, de un potencial ataque, no ataque, sino que de un evaluador deshonesto que tome menos tiempo en evaluar. No, yo creo que no. Que tome otros caminos. Mm, No, eso de los otros caminos no. Eso sí no se puede porque si no, no va a salir el emparcamiento. Es como un poquito menos limpio la forma en que proponen los parámetros, pero no creo que haya tanta diferencia. Y el ataque principal está ahí en el anillo de endomorfismos, que ahí sí pueden hacer trampa. Es lo que dicen los autores. Que bajo ciertas suposiciones pueden hacer trampas y entonces queda la discusión ahí si puedes atacar de esa manera. O sea, un poquito más usando otras herramientas, ¿no? Que no mencionamos acá. Anillo de endomorfismos. Sí. ok. Bien, salieron hartas conversaciones ahí. No sé si hay más Así es. preguntas. Bueno, eso es lo interesante, esa es la idea del curso. No sé si hay más comentarios. A mí casi se me está acabando la pila. Les digo por si me muero Sí, de se repente. muere así abruptamente. Ya. Eh, Bueno, si no hay más preguntas, damos las gracias entonces a Francisco. Muchas ¿Sí? gracias por la invitación, doctora Amalia. Pues Y muchas mucho gracias. gusto Un de conocerlos a todos pequeño ustedes. aplauso a la distancia. Sí, Sí, muchas gracias, Francisco. Me gustaron mucho las metáforas también. Gracias y a mí me gustó mucho conversar con ustedes. Cuídense. Sí, muy bueno el comentario de Brian, es cierto. Eso es lo que propuso Vesolowski para evitar el problema del El curso setup fue muy con bueno. Prostet. Sí, gracias. Hasta luego. Nos vemos. listo. Chao. Hasta luego. Chao, Listo. chao. Gracias. Chao, Chao. chao. Gracias. Gracias. Cuídense.